Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Filosofía desde el Caribe. Filosofía desde el Caribe es un espacio de difusión de filosofía, educación y tecnología. Mi nombre es Juan Montienlava y espero me acompañes en cada episodio donde de una manera amena y tranquila nos daremos cuenta lo cercano que está en nuestro día a día el mundo de la filosofía. Filosofía desde el Caribe, especulando tú y yo. Hola, muy buen día. Y te digo muy buen día porque a mí se me complica en ocasiones responder buen día, buenas tardes, buenas noches. Y no porque no comprenda que si es de noche es buenas noches, si ya está atardeciendo después de las 12 es buenas tardes, sino porque yo pienso en este saludo como una cortesía. No tanto como el reconocimiento de la temporalidad, es decir, que es necesario decir buenas tardes para crearnos todo el ambiente de que estamos en las tardes. Probablemente estés de acuerdo conmigo, probablemente no. Y si quieres anotar ahí, ¿tú cómo saludas? Buenas tardes, buenas noches. Yo casi siempre digo buenas tardes, incluso luego hay personas que me corrigen, buenas noches. Y yo, sí, ya sé que es buenas noches, no lo hago porque crea que tú no sabes que es de noches, lo hago para simplemente un acto de cortesía, en mi caso. Pero sí hay quienes se aferran a la idea de que forzosamente tiene que ser buenas tardes, buenas noches. En mi caso no, y si tú te aferras a esa idea, tú responde buenas tardes, buenas noches y síguenos corrigiendo a nosotros. Pero créeme, no es porque no sepamos en qué momento del día estamos. En ocasiones sí, pero no siempre. Ahora, te invito, ya que te di una breve introducción sobre el saludo, porque además tú me escuchas desde un tiempo y un espacio y yo grabo desde un tiempo y un espacio. Desde saludos desde la temporalidad, desde un espacio que no es este. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme, dependiendo de la plataforma. Y te invito a que actives las notificaciones, porque no grabé la semana pasada y no quiero causarte cuadros de ansiedad. Entonces mejor simplemente activa las notificaciones, dale me gusta y comparte, sobre todo las notificaciones, y reprodúcelo muchas veces. Y para que no estés al pendiente, simplemente cuando escuches la notificación digas, ya está, no es necesario que me escuches el miércoles, no pasa nada. Pero sí, con las notificaciones vas a estar muy atento, muy atenta de cuando sale un nuevo video. Ahora, ya dije el saludo. ¿Qué más dicen? Hay muchas puntos que dicen estas personas que se dedican a dar clases y a dar como los puntos claves para que esto crezca, un podcast, ¿no? El saludo, la invitación a la acción y todo esto. Espero haber cumplido con todo, y si se me pasó algo, pues bueno, pues ya será otro video solamente con 3 vistas, ¿no? Ahora bien, ¿de qué voy a hablar el día de hoy? El día de hoy voy a hablar sobre un libro. No es un libro netamente de filosofía, aunque como todo filósofo podemos darle ese enfoque, pero es un libro que me recomendaron 2 alumnas de la secundaria donde doy clases. Doy la materia de formación cívica y ética, y me recomendaron el libro de Dila y la piedra lunar. Esas alumnas se llaman Sharon y Mía. Un saludo, Sharon, Mía, espero que escuchen o vean este podcast, este episodio. Y el libro es Dila y la piedra lunar, Zorro Blanco, del autor Chen Guiatong. Es editorial Planeta Junior, en este caso es primera edición de 2021, ¿no? Salió justo en pandemia. Y me recomendaron este libro y estaban tan al pendiente que cada día que estábamos en clase, que teníamos clase, o me veían en los pasillos y me decían, profe, ¿ya lo leíste? ¿Ya lo leíste? ¿Ya lo leíste? No lo he leído. Normalmente este libro lo estaba leyendo los domingos en las mañanas después de ir a caminar con Happy, mi perrita, y llegaba, preparaba un café y me ponía a leer. Sé que suena cliché, ya no hace falta que decía ahí el humito y la lluvia, no era por cliché, sino era más por una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces los domingos en la mañana es muy pacífico el ambiente matutino aquí en casa. Y por eso lo estaba leyendo. Sin embargo, ya le metí los poderes para poder terminar el libro más, dedicarle ya más tiempecito al libro y terminarlo. Es una lectura muy ágil, no tardas mucho en leerlo. Es un libro, pues, les comentaba que es de editorial Planeta, pero pues su versión Planeta Junior. Y lo interesante de este libro es que lo puedes leer tú como adulto, tú como joven, tú como niño.
No hay una edad. En cada uno de nosotros obviamente le vamos a encontrar enseñanzas muy importantes. Y claro que hay una perspectiva filosófica de este libro. De hecho, cuando lo estaba leyendo, los imperativos categóricos de Kant, hablar un poquito del existencialismo, hablar un poquito de Nietzsche y la reconstrucción, realmente es algo muy valioso que se puede encontrar en este libro. Sin embargo, me enfoco a hablar de 5 puntos importantes de este libro, que es la construcción de la identidad, el deseo de y la búsqueda de la felicidad, la relación entre humanos y animales, la importancia de la comunidad y la cooperación, y la responsabilidad individual y el impacto de nuestras acciones. Ahora, voy a hablar de este libro y es la primera vez que voy a hacer una reseña de este libro así tal cual para el podcast. Si hay spoilers, no sé. Bueno, sí sé que es un spoiler y sé cómo a lo mejor evitarlo, pero en el diálogo y en el estar hablando me emociona y probablemente digo un spoiler. No te detengas. Te invito a que lo leas, que lo compres. Puedes encontrarlo en diferentes librerías en línea y físicas. No es publicidad, no está pagado esto. Pero es un libro que te va a enriquecer y lo puedes adaptar a tu vida. Puedes identificarte tranquilamente con este zorro blanco. Y ahora, a grandes rasgos, ¿de qué trata este libro? Este libro trata de un zorro blanco, Dila, que tiene una piedra que se le dan sus papás porque sus papás los desviven otras personas, y entonces tendrá un conflicto y tiene que llegar a un lugar donde él desea convertirse en humano. Es una narrativa clásica, pero no te quedes como que sí, va de un punto A al punto B, pero no te quedes con la idea de que es una narrativa clásica y que es, pues, también no hay como para dónde hacerte. Lo importante de este libro es cómo llega a ese punto, a ese final, a ese camino final, que aquí en este libro todavía no lo va a alcanzar, pero te quedas en suspenso para leer el siguiente libro, porque son 2 libros, y las enseñanzas que te va dejando el libro en el paso a paso y los animales que se va encontrando y personas te dicen a ti fácilmente cómo puedes aplicarlo en la vida y a lo mejor identificarlo. Probablemente tú no tengas una piedra lunar y tus papás estén muy bien, y eso es un deseo que estén muy bien, pero podemos verlo desde una perspectiva metafórica, adentrarse, y es lo que sucede con este libro. Es lo que provoca Chen Guiatong, si espero haberlo pronunciado también bien, es lo que provoca identificarte con el personaje, cómo va a encontrar a diferentes animales, unos que le hacen la vida imposible, otros que lo ayudan a seguir adelante, ¿no? La amistad que logra con una foca, que logra con Ankel, que a pesar de la naturaleza del zorro que aparentemente tenía que comerlo, y la mamá sale y les quita, no te lo comas, otro spoiler. Y entonces se vuelven muy grandes amigos. También hay un caballo que curiosamente en esta idea que plantea, ¿no?, el hecho de cómo domesticar al caballo, para los caballos salvajes, ¡pum!, es lo peor que les puede pasar. Sin embargo, el zorro blanco, y aquí lo vamos a ver en la cuestión última de la responsabilidad individual y el impacto de nuestras acciones, cómo ayuda a estas personas. Tiene un sentido de reciprocidad, es decir, me ayudaste, te ayudo. Pero incluso antes de que me ayudes, para que sea recíproco, yo te voy a ayudar porque considero que estás en peligro, ¿no? Entonces ayuda a lograr ayudar a esta yegua, Cassel, la logra ayudar, pero también hay un sentido de identidad en esa comunidad de caballos salvajes donde la diferencia, salirte del molde del todo, y esa única diferencia que tienen con los demás, que es la que te condena, te puede salvar y te puede ayudar a tener nuevas habilidades para la manada, tener una perspectiva completamente diferente. Después de ahí llega otro sentido donde con un conejo las reglas y las normas son muy estrictas y específicas y no hay vuelta atrás. Sí, te detuviste, ayudaste, pero eso no quiere decir que tenemos que quebrantar las reglas. Es un sentido muy tradicional y a lo mejor también has escuchado hablar sobre esto en nuestro día a día, ¿no? Y ahí esta reflexión de cómo en ocasiones las reglas no pueden ser flexibles. Y son de esta manera, y así van a ser, y durante ese momento así son. Y si no quieres ser parte de estas reglas, lo que tienes que hacer es seguir adelante y buscar otra comunidad. No aferrarte a que cambien las reglas. Ese es un punto importante y debatible. O sea, no vamos a cambiar. Si no te gusta, vete.
Es más, ni siquiera te dicen vete, no encajas aquí porque rompiste las reglas. Ese es un punto que también amerita analizar, el hecho de que queremos en ocasiones que todo cambie a nuestro beneficio, pero hay ocasiones en las que no. Y lo mejor que podría pasar, lo mejor es, si no encajamos ahí, es irnos y buscar nuestra comunidad, con quienes nos sentimos identificados. Más adelante siguen en el camino y se encuentran con otras personas que el zorro blanco incluso es por ahí. Bueno, no, esto sí no lo voy a decir, lo quiero decir, pero eso sí era un spoiler muy grande y cuando yo lo leí dije, chale. Perdón por el chale, dije, carambas, no es posible. Así que ahí te lo dejo de tarea para que me digas qué es al final. Pero se topa con otros zorros y también quieren destruir porque tienen unas ideas muy específicas y aparentemente arcaicas para la renovación que tiene Dila en este camino. Y esta es a grandes rasgos la historia. Es Dila, sus papás desviven, le dijeron una piedra, pero también hay un deseo que es convertirse en humano. Y la piedra lo va a ayudar porque además Dila se va a una comunidad, cuando están sus papás, se da cuenta de lo bien que viven unas personas, pero es una familia que vive bien. Y él quiere ser humano para ser como esta familia. O aquel que dice, es que los humanos tienen todo, tienen buena comida y nosotros aquí nos conformamos. Y la verdad hasta pensé en mi perrita Happy, que solo le doy croquetas. Pero ya digo, chino, ¿ahora qué más le puedo dar para no darle solo croquetas y que solamente pruebe una comida? Y cómo nosotros como humanos podemos probar muchas cosas, ¿no? En que él se cuestiona y también por eso quiere ser humano. Pero hay una responsabilidad. Ahora, el hecho de que conozcamos a un grupo reducido de personas no quiere decir que todos sean así. Después Dila conoce a otra familia muy amorosa, muy tranquila, incluso lo adoptan en el sentido de que le ofrecen de comer porque lo ven muy mal y se extraña. ¿Cómo es posible que conocí a unas buenas personas, a una mala persona que desvivió a mi papá o a su mamá? Bueno, alguien lo desvivió a alguien y había que cuidarse de los cazadores. No, los cazadores son malos. Pero luego se topa con otra familia que resulta que también es buena. Y luego se da cuenta que hay otros cazadores que quieren invadir el espacio de esta buena familia que tiene un bebecito. Y cómo se da cuenta que los humanos no solamente son malos con los humanos, sino también los humanos son malos con los humanos. Y sobre todo, cuando alguien decide cumplir la regla y hacerlo al pie de la letra, a pesar de que hay una fuerte presión para hacerlo, total, que tanto es tantito. Pero al no hacerlo le provoca otro desvivimiento. Es muy duro los primeros capítulos de este libro porque te encuentras a ese vacío de la existencia, pasar a la no existencia de las otras personas, ¿no? Entonces te topa sobre todo el no comprender por qué es que otras personas hacen el bien y otras hacen el mal, si al final de cuentas somos parte de un todo, ¿no? Entonces es difícil comprenderlo para Angel, pero él sigue su camino y se topa con estas animales que le van ayudando a responder los enigmas de la piedra lunar. Cuando él se siente que no tiene hambre, uno le da de comer. Cuando ellos ven que un animal está amarrado, ellos lo desatan, ¿no? Entonces, porque se van creando también comunidades. El hecho de permanecer en una comunidad y después ya no identificarte, ¿qué te hace? Salir de ahí y buscar con aquellas con las personas, en este caso con aquellos con los animales, aunque no sean de la misma especie, busquen la identidad, identificarte con él. En la diversidad también podemos encontrar identidad. ¿En qué sentido? En el sentido donde formamos entre las diversas características o lo que somos, formamos un todo. Y en ese todo es lo que nos identifica a las individualidades. Porque tus habilidades, tus defectos y virtudes, tus defectos, los míos, y entonces nos ayudan a lograr una identidad, ¿no? Entonces es muy interesante cómo lo plantea Chen Yatong, cómo plantea este libro y este camino que hace Dila, el zorro blanco. Primero, ahora hablé de muchas cosas y a lo mejor ya traté los temas, pero primero hay una construcción de la identidad. El protagonista se enfrenta a una crisis de identidad porque ya no encaja.
les comentaba, ni con los humanos, ni tampoco encaja con los animales, porque tanto unos como otros desviven a las personas de sus mismas especies. Y entonces él, ante esa crisis, busca también ser feliz, desea convertirse en humano, lo que lo lleva a una peligrosa aventura, a este recorrido para convertirse en humano. Pero al final de cuentas, todas estas aventuras lo que busca es llegar a la felicidad. Este anhelo nos hace reflexionar sobre la naturaleza y el deseo y la búsqueda de la felicidad. Y si lo que realmente anhelamos nos hará realmente felices. En ocasiones en el camino, con la búsqueda de la felicidad, nos encontramos con un montón de trabas que probablemente nos hace cuestionarnos. Ahora, la relación entre humanos y animales. Este libro lo que explora es la complejidad de la relación entre humanos y animales. El deseo de una coexistencia pacífica, la racionalidad humana. Si pensamos en estas ideas de Aristóteles y demás, cuando hablábamos esta división de las especies, recordemos que también Aristóteles le hizo mucho a la cuestión de la biología, ¿no? Entre lo racional, lo menos racional, los tipos de almas, ¿no? Que podemos llegar a entender animal, racional, vegetal. Ahí la pregunta es, dentro de todas estas, ¿podemos nosotros vivir, realmente coexistir con los animales, no? Las construcciones que se hacen sustentables, ¿no? En el sentido de que hacen un puente, una carretera, pero rompen con el camino de una migración animal y lo que hacen es crear puentes o lugares propicios para que los animales crezcan. No lo sé. ¿Cómo vemos o cómo ves tú a esta relación entre los animales, ¿no? y los humanos? ¿Cuál es tu relación, no? Si eres animalista o no. O simplemente dices, híjole, yo mejor no cuido ni a los animales porque a mí se me mueren hasta pues lo que no es posible que se muera, se muere. No, porque no tienes a lo mejor ese sentido desarrollado, ese sentido a lo mejor de pertenencia o relación con la cuestión animal. Pero en este caso, este libro lo que plantea es, caray, ¿qué hacemos nosotros con los animales? El zorro, los caballos, en este caso también la cuestión de los caballos, cómo agarramos el caballo salvaje en esta idea y lo domesticamos y ya es nuestro. Y le ponemos las herraduras, y para esto la herradura en este libro es un punto muy, es un signo como de esclavitud, y que cuando regresas a una manada salvaje, ya eres el apestado, el malo, porque ya te tocaron, ya te domesticaron, ya no eres tan salvaje como nosotros, ¿no? Otro punto a rescatar en este libro es la importancia de la comunidad y la cooperación. Dylan no hubiera podido descifrar la piedra lunar si no hubiera sido por la foca. No hubiera podido sobrevivir si hubiera muerto de hambre si no fuera sido por Ankel. No, o Ankel hubiera pasado algo si no fuera por Frijolito. No, el conejo. Cada uno de ellos tiene unas habilidades que, a pesar de las diferencias, como les decía, esas habilidades logran que en la cooperación y la sinergia del grupo puedan seguir adelante y continuar con su camino sin ningún problema. Esa es la importancia. Dylan recibe ayuda de diversos personajes a lo largo del viaje, lo que demuestra la importancia de la comunidad y la cooperación para alcanzar nuestros objetivos. Es decir, en ocasiones no podemos hacerlo solo. Necesitamos la ayuda de otras personas, pero hay que estar muy atentos, porque a pesar de que en este caso un animal sea depredador del otro, pero buscan un sentido en común. Claro, es un libro, y no sé si realmente hasta qué punto podamos dominar nuestras pasiones, nuestros deseos y nuestro instinto animal, no lo sé. Pero sí, en el caso del libro, es racionalizar nuestras necesidades. Es decir, no pensar que soy el depredador si yo soy más fuerte que, ¿cómo es que voy a necesitar ayuda? Incluso del ser más pequeño o más pequeño que tú, puedes recibir ayuda, incluso puedes sobrevivir gracias a esta persona. Y por último, el último punto es la responsabilidad individual y el impacto de nuestras acciones. Dylan es un zorro, algo impulsivo, y quiere ayudar, pero en ocasiones no se da cuenta de que sus acciones individuales tienen repercusión en su grupo. Y ahí es donde podemos pensar un poquito, algo tan simple y sencillo, pero que puede ser incluso hasta fatal. Ay, me voy a pasar el alto, total, no veo que viene nadie, me lo paso. Pero pasa alguien que sí está en verde, y como está en verde pasa también exceso de velocidad. Esa decisión que tomó tuvo consecuencias.
Y ahí es donde este personaje, este zorro blanco, como lo describe Chen Yatong, bueno, como lo va desarrollando este personaje, es un personaje bastante impulsivo. Y aquí es donde les hablaba de los imperativos categóricos de Kant, de tenerte a pensar en tus acciones. Realmente, si tú lo haces, ¿lo deberían de hacer todo? ¿Eres al mismo tiempo, juzgas tus acciones antes de hacerlas? Es decir, vas a hacer algo, lo planteas para ver si realmente lo deberías hacer. Que allí es la parte de impulsividad que maneja, que tiene este zorro blanco. Una acción aparentemente sencilla se puede convertir en algo muy caótico, ¿no? Entonces, detente a pensar. Por eso te digo que cuando lees este libro, piensa que tú eres este zorro blanco. Y plantéate todas las circunstancias y a los demás animales que salen alrededor de él. Piensa en tus amigos, en la relación, si realmente podrían encajar en cada uno de ellos para lograr un fin común. Yo hasta cierto punto a veces me cuestionaba si realmente Vila veía a sus amigos como medios o como fines, porque al final de cuentas él estaba buscando algo, llegar a este punto de la piedra lunar para convertirse en humano. Sin embargo, hay una decisión importante de cada uno de ellos, y cada uno de ellos se enfrenta también a decisiones donde aparentemente unos entre todos son medios y no fines, pero ahí es donde radica la diferencia, porque al encontrar entre todos ellos un fin común, se ven todos como fines para poder alcanzarlo y no como medios. Es decir, buscan el mismo fin, aunque podría estar debatible. Lee el libro y ponlo ahí en los comentarios, o si ya lo leíste, anótalo ahí en los comentarios. Pero sí, las acciones individuales, la responsabilidad individual, nuestras acciones pueden tener repercusiones en ocasiones catastróficas, en ocasiones simplemente nos afectan a nosotros. Pero siempre toma en cuenta que esto puede ser una cadenita, no quiero decir como una idea de efecto mariposa, pero sí nuestras acciones individuales hay que detenernos a pensar mucho para no lograr perjudicar a los demás. Y sí, este es el libro, Editorial Planeta, les digo, Chen Yatong. Es a grandes rasgos, espero no haberles dado spoilers ni nada, pero es un libro que nos invita a hacernos algunas preguntas y vamos a ver alguna de ellas. Primer pregunta, y si tienes ahí donde anotar, si no, detente si vas manejando o más adelante lo repites cuando llegues al trabajo, donde sea, y ponte a pensar en estas preguntas. ¿Qué es lo más importante en la vida? Son preguntas que si todavía no has leído el libro, tómalas y conforme vayas leyendo las respondas. Si ya lo leíste, intenta responderlas. ¿Qué es lo más importante en la vida? Porque el zorro blanco anda por ahí. Pero ¿qué es lo más importante en la vida? 2. ¿Qué harías si te encontraras en una situación similar a la de Vila? ¿Qué es lo que harías? Este zorro blanco se encuentra en una situación muy específica y ahí es donde te invito a que seas tú el personaje. Tú te identifiques con este zorro blanco. 3. ¿Qué personaje del libro te parece más admirable y por qué? Hay diferentes personajes y cada uno de ellos, te comentaba, comunidades muy cerradas, comunidades que son capaces de cambiar sus tradiciones y otras que no. Pero entonces, ¿cuál es el personaje más admirable en este libro? 4. ¿Qué mensaje crees que el autor quiere transmitir en este libro? Chen Yatong tendrá su propio mensaje, pero ¿qué fue? ¿Qué es el mensaje que crees que el autor quiere transmitir en este libro? En este caso, yo pienso este sentido de trascendencia, salir de la zona y eliminar ciertos prejuicios, entre otras cosas, ¿no? Pero tú, ¿qué mensaje crees que el autor quiere transmitir en este libro? Y quinta y última, ¿cómo podemos mejorar nuestra relación con el mundo animal? Esa es otra pregunta clave. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra relación con el mundo animal? Lo dejo ahí en los comentarios para que tú también comentes, digas y trates de responder este libro. Si no lo has leído, te invito a que lo leas. No es publicidad ni nada, es reseña del libro que me recomendó
me recomendó Sharon y Mía, alumnas de secundaria, y fue una excelente recomendación. Nunca deseches ninguna recomendación de libro, siempre dale una ojeada para ver qué tanto podrías obtener. Y este libro, Dila y la piedra lunar, es un libro que recomiendo ampliamente. Espero que te haya gustado el episodio de hoy, que ahí siempre termino así muy abruptamente. Espero me sigas, actives las notificaciones, reproduzcas. Y pues bueno, el día de hoy no hablamos como tal, aunque sí ya me quise meter algunas cuestiones sobre Immanuel Kant y de Nietzsche, muy fuertes, y de estas partes del existencialismo y el romper con las tradiciones, no en el sentido de romper por romper, sino el crecer. Les digo, estas ideas de Nietzsche y de Kant estaban muy marcadas en este libro. No hay que desechar cualquier libro pensando que solo es un libro. Probablemente desde mi perspectiva filosófica siempre trate de buscarle un sentido filosófico. Tú desde la perspectiva de ingeniería, de arquitectura, de diseño, de marketing, de lo que sea, le vas a dar ese sentido y ese enfoque. En este punto te invito a que lo leas. Léelo tú, léelo si tienes joven, adulto, niño. Recomiéndalo, léelo con tu hijo, con tu hija en la noche, con tus hijos, hijas, en la noche antes de dormir, como una buena recomendación, unas pequeñas páginas de este libro que se llama Dila y el zorro blanco. Muchas gracias por escucharme. Buen día, buena noche, buena tarde. Y si te estás desvelando, pues bueno, procura dormir lo más que puedas. Come frutas y verduras, haz ejercicio y también ejercita la mente. Me escucharás y me verás en el próximo episodio de Filosofía desde el Caribe. Y si quieres que yo te escuche, escribe en los comentarios y así esto se vuelve un diálogo y no un soliloquio. Que tengas buen día. Esto fue el podcast Filosofía desde el Caribe. Semanalmente se estarán presentando nuevos episodios. No se te olvide compartir y suscribirte. Esto ayudará a mantener el ritmo de las publicaciones.